vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales. El 15 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan. A nosotros nos van a auditar. Y está bien porque nos hacen siempre auditorías. Pero el ministerio que no responde con la mercadería todos los meses y que nos manda cada 2 o 3 meses o en el NOA cada 4 porque siempre tienen problema en algún depósito. ¿Por qué no lo auditan al ministerio? Porque tienen un presupuesto y no lo ejecutan. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. Todos los días tenemos pedidos nuevos de familias que se suman, ya sea para cualquier necesidad, sobre todo para lo que es los alimentos, las viandas que entregamos. Todos los días hay nuevos pedidos y bueno, han bajado mucho las donaciones. Lo que es el gran esfuerzo y lo que es la necesidad de alimento de al menos 20 familias que vienen aquí y que ella, que necesita de la ayuda de todos, ayuda al resto también. Sí, nosotros todos los martes y jueves asistimos a la gente que está en situación de calle y de extrema vulnerabilidad, acercándole un plato de comida que lo utilizamos como nexo para llegar a la gente y ver su problemática, que seguramente es mucho más profunda que un plato de comida, pero no menos importante hoy en día, ¿no? Desde que abrieron a la fecha, ¿ustedes perciben que cada vez es mayor el número, no solo de niños, sino de adultos que tal vez acuden a este comedor en busca de comida? Sí, cada vez más. Y sí, hay muchos adultos también, personas con discapacidad que también le damos. Y bueno, y todo el que viene y se arrima y nosotros siempre le estamos brindando. Dimos de alta más de 200 comedores, ahora volvemos a tener una lista de espera con 310 comedores y merenderos que están esperando ser asistidos. El Banco de Alimentos tuvo un fuerte aumento de la demanda de comedores y merenderos, pero también notaron un descenso en la cantidad de comestibles que pueden rescatar. Que es el termómetro, acá es donde primero se siente, porque cuando tenemos este tipo de situaciones económicas, la industria ya no fabrica estimación, fabrica a demanda y ya no hay excedentes, los excedentes son menores, esos kilos no vienen al banco. Y ahora sí, presentado el tema, presentado nuestro inicio de Redacción Abierta, vamos a saludar a los invitados que tenemos hoy, muchos para hablar sobre esto que veíamos recién, ¿no? El aumento de la demanda, una crisis que se ve y se palpa, nos dicen desde todas las organizaciones sociales que visitamos, los comedores, los merenderos, y por otro lado, la mira en el gasto social en este momento, o la inversión social. Vamos a saludar primero, por este lado, Gisela Beritier, economista, Piti Ticera, referente de la familia. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por estar. Gracias por invitarme. Gracias por venir por aquí. Saludo por este lado, Gonzalo Montiel, de Fundación La Morera, Fabiana Ponce, del comedor Fabiana del Valle Sánchez, perdón, del comedor El Chapón, de Barrio Pueyrredón, y Aarón Nasser, de la Fundación La Cuadra. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, digo, pueden disentir también con lo que veían recién, pero ¿lo vienen viendo ustedes? ¿La demanda aumenta en estos días o en estos meses? Sí, lamentablemente nosotros estamos en una problemática que es muy difícil, que es la gente en situación de calle. Contá un poquito qué hacen en la Fundación La Cuadra. Nosotros tenemos un centro para atender problemáticas de gente en situación de calle, que más allá de dar un plato de comida a la noche, tratamos también del día a día. Nosotros arrancamos la mañana, abrimos, ahí hay un montón de programas, talleres, acompañamiento terapéutico para personas en situación de calle. También tenemos algunos talleres que hablan sobre violencia de género también. Bueno, pero también se dedican a... y tenemos una red de comedores y merenderos también hace varios años. A la asistencia social directa, digamos, la alimentaria. Y bueno, con la pandemia nosotros tuvimos que cambiarnos, empezamos a reciclar y ahora tenemos 75 pibas y pibes ahí que están trabajando con el reciclado. Y también nos permite el reciclado también poder comprar alimentos para poder ayudar a comedores barriales. Y ahora lamentablemente tenemos una problemática que es los viejitos que están llegando al comedor, a la Fundación La Cuadra, y nosotros más allá de darle un plato de comida, le estamos dando acompañamiento porque no llegan a fin de mes.
y la verdad que es una cosa muy dura y estamos sacando un programa también de darle comida, alimentos, verduras, frutas que no pueden comprar eso. Ahí una de las referentes de Río Cuarto, de uno de los merenderos de Río Cuarto, decía mucha gente que llega, lo que dijiste vos, adultos mayores que llegan, gente que tiene trabajos informales o que tiene algún tipo de asistencia social de plan que le alcanza para el cuarto, quinto, sexto día del mes y después no más. Fabiana, ¿lo ven ustedes también? Sí, todos los días lo vemos nosotros, o sea, los actores populares son los que más sufren esta economía que creo que nos han hecho bolsa los distintos gobiernos que hemos ido atravesando. Yo, gracias a Dios, nosotros gracias a Dios, después que comenzó la pandemia, tuvimos asistencia del gremio de camioneros, por eso pudimos salir adelante, porque hoy las donaciones son pocas. Y o sea, además de aumentar la demanda, hay menos donaciones. Sí, hay mucho menos donaciones. ¿A dónde están ustedes, Fabiana? En la parte del Bajo. Y contanos un poquito qué hacen, en Bajo Pueyrredón. Sí, nosotros comenzamos con un salón hecho todo de chapa, por eso se llama Centro Comunitario El Chapón. O sea, no teníamos ni siquiera baño, el piso de tierra, y fue muy difícil sacar adelante. Hoy, gracias a Dios, tenemos un salón bien hecho, o sea, y las donaciones fueron de camioneros también. Y todos los días ve la demanda, y el que más le padece son los niños. Esto es lo que vos decías recién con respecto a subsistir con los planes sociales, no les alcanza una semana. Yo creo que lo que tendrían que poner bien en eje es la educación primero, y darle también esta contención a la mamá que tiene varios niños, para que pueda terminar sus estudios, ¿no es cierto? Yo sé que a veces es difícil tener 4 o 5 niños y salir a laburar, ¿no? Pero digo, pongámosles un poquito más de programas a las mamás, no sé, que vayan a aprender gratuitamente. Para eso tenemos un montón de establecimientos como ser los CPC. A veces las mamás no pueden ir a hacer ningún curso porque es caro ir a hacer un curso, no es gratis. Digo, si vos le pones a aquella mamá un curso, no sé, de repostería, y esa mamá aprende, algo va a poder hacer en la casa y va a poder cuidar a sus niños. Está como medio muy difícil todo. O sea, bueno, pero tocas un punto más que interesante, que es si ese hilo que se está, a donde se pone la mira de mucha gente que reclama que se baje el gasto del Estado. Bueno, si ese hilo se corta por lo más delgado, hay muchísima gente que queda desamparada. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Contanos un poquito primero qué hacen en la Fundación La Morera para aquellos que no lo conocen y bueno, ¿cómo estás viendo la situación vos? En Fundación La Morera trabajamos ahí en Villa del Sauce, el Tropezón, y llevamos adelante un programa integral que le llamamos de participación cultural e integración social. Lo llamamos integral porque esta problemática creciente de dificultades vinculadas a la alimentación, también, ¿sí? Eso intentamos siempre que no sea el foco único en el cual observar, digamos, sino que ver. O sea, no solo la mera subsistencia o la alimentación. Exactamente, sino que promover proyectos integrales significa trabajar con las infancias, con las juventudes, con grupos de mujeres, con proyectos laborales, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces tenemos en todos esos espacios, digamos, de talleres, de espacios de formación, de espacios de generar trabajo, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Tratar de mirar distintos aspectos de las familias, de las personas que habitan, que vienen a trabajar ahí a la fundación, buscando también, o sea, atender lo inmediato, el emergente inmediato, pero siempre posibilitando el horizonte, digamos, ¿sí? Esto significa, ¿sí? Trabajar acompañando las necesidades alimenticias inmediatas en todo lo que, en todas nuestras potencialidades. Ahora también promover el trabajo, promover proyectos participativos, laborales, y ahí es donde encontramos en un marco el proceso como este, de contención, ¿sí? Gonza, por ejemplo, que lo están viendo ustedes, que van a algo más integral, pero me decís, bueno, atendemos estas necesidades, pero tienen que dejar o bajar un poco el ritmo en esos proyectos integrales, digamos, o sociolaborales que tienen para dedicarse más a la asistencia, o
o están pudiendo sostener el ritmo? No, podemos sostener el ritmo, ahí siempre generamos estas redes colaborativas donde encontramos gente y espacios dentro del Estado que siempre están articulando y posibilitando la sociedad civil, acompañando las vecinas y vecinos en la pandemia. Generamos un proyecto que se llama Flor de Huerta, donde empezamos a promover la posibilidad de que en cada patiecito de la villa se genere una huerta, digamos, de producción de alimentos, y eso hoy están sosteniendo 50 familias, o sea, 80 familias en este momento. Hay como una... A ver, lo que nosotros tratamos de hacer con una problemática social creciente que la observamos es cuál es el campo de posibilidades donde nosotros tenemos poder de acción y qué redes podemos generar, y esa red es la que va generando, ¿sí?, los recursos económicos, los recursos simbólicos también, porque no nos tenemos que olvidar, nosotros por lo menos siempre tratamos de ver que si bien el alimento es básico, esencial y hay que atenderlo en todos los espacios de la mejor manera posible, también la cultura y la posibilidad de gestionar, la posibilidad de la educación, como decía, del acceso a los bienes sociales y culturales es básico para poder construir también cualquier horizonte posible, porque no tenemos que, o por lo menos nosotros, digamos, porque tampoco creo que hay reglas, digamos, que hay como algunas respuestas, digamos, acabadas a una problemática tan compleja como la que vivimos. Exacto, eso es un poco lo que queremos desarmar ahora. No sé si lo vamos a lograr desarmar en una hora. Claro. Ese sentido común que dice, bueno, saquen de acá, pero claro, lo decís, bueno, hay una red de contención que, por ejemplo, lo están diciendo ustedes. Hay un montón de gente que trabaja en las necesidades alimentarias, en la educación, en procesos integrales que se dan en los barrios, y tiene que haber una asistencia social o no, quizás más quirúrgica, más detallada. Piti, vos trabajás en la favela. Contale a la gente que no conoce la favela, ¿dónde está? ¿Qué hacen ustedes? Nosotros pertenecemos a Villa Urquiza, simplemente es el sector que, bueno, es como un poco discriminado porque somos los... vendría a ser una villa, no los desposeídos, ¿no? Somos... De Villa Urquiza, que está pasando el puente Sagrada Familia, si uno va por Costanera, ahí al costadito. Antes de llegar al puente Turín. Exacto. Somos una villa pequeña de aproximadamente 80 familias. Trabajamos en una cooperativa. Alrededor del 40% de la población trabaja en la cooperativa, o sea que el mayor sustento para las familias viene de las becas de trabajo, ¿no? Cuando decís las becas de trabajo, son las becas que se bajan a través de la Nación, sí, de Nación. De Nación viene. ¿Qué actividades realizan? Nosotros trabajamos en el reciclado de papel, cartón, todo tipo de reciclado. ¿Cómo está llegando la gente con esa asistencia y con el trabajo que se puede generar de manera, digamos, bueno, nosotros con la cooperativa estamos asistiendo alrededor de 150 niños en el merendero y a casi a las 79 familias que hay ahí dentro de la villa. A veces cuando conseguimos hacerlo, lo hacemos todos los días, y cuando no, 2 veces por semana, porque como decían recién los compañeros, ha bajado un poco el nivel de solidaridad, porque nosotros por lo general recibimos ayuda del ciudadano común. Si bien la municipalidad nos da una beca, nosotros preferimos hacer esa beca para la asistencia del merendero. Claro. Y dejamos el comedor, para el comedor trabajamos 2 días a la semana, porque no solamente trabajamos dentro de la favela, sino tenemos un comedor también al que asistimos en barrio Cepa B, y en la misma Villa Urquiza, no es Villa Urquiza, sino sería San Ignacio, una villita pequeña que hay, que hacemos comedor los días viernes. Gisela, venimos hablando un poco de lo que es el trabajo en terreno, en territorio, y también un poco de los anuncios que hay a nivel nacional, que pueden poner la lupa en el gasto social, para explicar un poco
¿Hay mucho mito sobre el gasto social o sobre la inversión social en la Argentina? ¿Qué hay de mito, qué hay de realidad, digamos, de que se gasta, como dice el sentido común, un montón de plata en esto y tienen que recortar ahí, como piden mucho discurso de derecha, por ejemplo? Allí, bueno, lo que muestra el presupuesto en realidad es que el 14,3% del gasto social en la Argentina, del PBI, digamos, el 14,3% del PBI es el gasto social en la Argentina. Una cuestión central es que de ese gasto social el 80% son jubilaciones, básicamente, ¿no? Y solamente el otro 20% son los gastos sociales. Realmente a ver, allí... Digo, un detalle importante que decís, 14% del PBI. Exacto. De eso el 80% va a asistencia, jubilaciones y pensiones generalmente. Sí. Y el otro 20% restante es el que se dedica a lo que se llaman diferentes planes como planes de empleo, planes sociales y demás, ¿no? Exactamente. Y hay otra cuestión que en definitiva cuando se habla de reducir el gasto público es muy inelástico, porque en definitiva los mayores focos que hay tienen que ver primero con las tarifas, que bueno, justamente en el día de hoy hemos visto que va a haber todo un desarme con respecto a esa estructura tarifaria, acaba de ser publicado, con lo cual hay que analizar bien cómo va a afectar, primero según niveles de ingreso y segundo también según franja geográfica, ¿no? Que esta es la gran duda de cuánto van a terminar pagando todos. La verdad es que hoy nadie sabe si van a terminar pagando más o menos y si los sectores menos pudientes en realidad van a estar más beneficiados o menos beneficiados. Esto todavía no lo sabemos, ¿no? Pero si nosotros vamos al gasto público, en realidad los mayores gastos tienen que ver primero con las jubilaciones, que la verdad que es, cuando decimos muy inelástico, es que es muy difícil de tocar, ¿no? Claro. Porque en definitiva, bueno, muchas personas, en realidad es muy sensible tocar eso. Y bueno, y las tarifas, que es una de las cuestiones que ha pedido el Fondo Monetario. Cuando hablamos de lo que es el gasto social, en planes y demás, en realidad es una porción muy pequeña de lo que es el gasto público, ¿no? Con lo cual, allí también lo que hay que focalizar es, bueno, todo esto venía escuchando justamente los comentarios y de que a veces no es solamente el gasto, ¿no? Porque todas las acciones que hay por detrás que tienen que ver con la educación, con la asistencia, con la contención, por ahí es mucho más importante y hay que atender a eso, ¿no? Que bueno, es una de las cuestiones. Voy a tirar un interrogante que quizá lo pueden ir pensando y no sé si lo vamos a resolver en una hora, pero uno dice, en eso que comentabas vos, 14% del PBI es el gasto que se destina a la protección social, ¿no? Y de eso un porcentaje mucho menor a la asistencia directa. Comparando a la Argentina con los vecinos con los países vecinos, son de los que más dedican en inversión social. Sin embargo, los niveles de pobreza aumentan. Bueno, justamente ese era el otro punto, ¿no? Porque en definitiva siempre vemos que la plata no alcanza y escuchaba y veía justamente las notas y que tenían que ver con eso, ¿no? Pasa que con los niveles de inflación que hay y cada vez más, bueno, el poder adquisitivo desde el año 2018 a la fecha viene disminuyendo cada vez más, ¿no? Y la plata cada vez cuesta menos. Cada vez se pueden comprar menos cosas, ¿no? Y realmente, bueno, no vemos que haya un plan antiinflacionario realmente en serio como para hacer que justamente el poder adquisitivo de las cosas empiece a aumentar, ¿no? La inflación es una máquina de generar más pobres, ¿no? En realidad cada vez que aumentan cada vez más los precios, queda cada vez más gente debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, no tomar, digamos, la inflación como un problema realmente grave en la Argentina es toda una cuestión. Y por otro lado, cuando uno ve incluso cuáles han sido las medidas con respecto a esto y las medidas que tienen que ver con la disminución de la inflación, primero que todavía no se observa, digo todavía porque hace 14 días que ha asumido el nuevo superministro, pero todavía no se ha visto un plan contundente contra la inflación. Lo único que hemos visto es que se va a reducir el gasto público, por lo tanto reducir la emisión monetaria, o sea que se está tomando solamente un aspecto de la inflación, pero no se están tomando en cuenta los otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la inercia inflacionaria, ¿no? Por ejemplo, la ley de alquileres, que trae inflación pasada hacia ahora. Entonces esto, en realidad vamos a ver que la inflación a lo mejor va disminuyendo, pero otra de las cuestiones que también se vislumbran es que con este nuevo plan, por lo menos hasta ahora, este gobierno ha decidido que la inflación disminuya por una disminución de la actividad económica. Y eso lo vemos fundamentalmente en dos cosas. Primero, en que un menor gasto público va a impactar
inminente sobre la actividad económica. Y segundo también en que el aumento de la tasa de interés reciente que encarece cualquier tipo de consumo, ¿no? Tenemos que decir que el aumento de la tasa de interés hace que tengamos el financiamiento más caro del mundo hoy, ¿no? Hoy tenemos la tasa de interés más cara del mundo y esto hace que cualquier tipo, por ejemplo, una persona que quiera comprar con una tarjeta de crédito y comprar algo con consumo y solamente pueda pagar el mínimo, bueno, justamente tiene que pagar tasas superiores al 100% efectivas anuales, ¿no? Quédate ahí porque lo voy a sumar a esta mesa también, que estamos, de lo que estamos hablando, a el dirigente social del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, que han sido muy críticos ellos con respecto al gobierno y con respecto a estas auditorías, o por lo menos esta revisión que se va a hacer de lo que es la inversión social. Beliboni, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar en Redacción Abierta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, venimos analizándolo, pero le pido su opinión. Sabemos que ha sido crítico de lo anunciado por el gobierno, pero ¿cómo analizar esto de poner el foco en los planes sociales, pero por otro lado lo que están pidiendo ustedes en la calle, que es más asistencia, trabajo genuino? Bueno, ¿cómo se analiza ese choque de intereses que, bueno, realmente el gobierno lo ha puesto sobre la mesa? Va a poner el foco ahí. Sí, eso no va a resolver el problema ni del trabajo ni de los programas sociales. Es una medida que no va a tener ningún efecto concreto, excepto a lo mejor alguna caída de algún plan mal dado, lo cual nosotros no tenemos ningún problema con eso. Me parece raro que toda la política económica se reduzca a discutir si una persona con un programa social está haciendo lo que tiene que hacer o no lo está haciendo de acuerdo al programa que le determina. Porque aquí hasta ahora no se ha hablado de la legitimidad o no de una persona que está necesitando, si lo necesita o no lo necesita. Acá de lo que aparentemente se habla es si está cumpliendo con la contraprestación. Bueno, nosotros no tenemos ningún problema con eso, que hagan todas las inspecciones que consideren pertinente. Llama la atención que en un país con la evasión que tiene con una deuda externa que no se sabe muy bien ni cómo se contrajo ni cómo se va a pagar, no haya ninguna investigación al respecto, que tampoco haya una inspección o una auditoría sobre las empresas que tienen trabajadores no registrados. Más del 40% de la masa laboral está en esa condición y no hay ninguna inspección, no hay una preocupación con eso, que tiene un impacto concreto, tiene un impacto en menor recaudación, en una economía en negro que no tiene ningún registro y que termina siendo muchas veces yéndose por el desaguadero de lo que es la fuga de capitales. Una economía en negro no tiene registro, así que se puede hacer cualquier cosa con lo bueno, que Beliboni, pero una economía en negro. Perdón, voy a hacer foco ahí entonces. ¿Por qué cree que el gobierno pone el foco ahí y no pone el foco donde dice usted? Porque han agitado esto mucho desde una punta a la otra del espinel político, porque parece que les daría rédito electoral. Vamos a ver si finalmente termina siendo así. Pero alguien ha hecho algún cálculo que atacar a las organizaciones, aquel que está viviendo de un programa social porque ha perdido el trabajo, es el que provoca la situación económica que estamos viviendo. Yo coincido en parte con lo que le decía, no sé si es un economista que estaba escuchando recién, sobre el proceso recesivo que se viene, sobre la idea de una elevación de la tasa de interés que lógicamente va a encarecer el crédito para el consumo, el crédito para la producción. Entonces van a un enfriamiento de la economía, a una pérdida de puestos de trabajo por esa vía, a un enfriamiento de la economía por el lado de los salarios y los ingresos. Entonces están buscando un chivo expiatorio. El problema es que eso no va a resolver el problema. Chivo expiatorio que quieren responsabilizar de esta crisis a los que son las víctimas de la crisis. Esta crisis está desocupada por un programa social, no es el responsable de esa crisis. Y entonces tenemos a los sectores de la política argentina compitiendo a ver cuál tiene una posición más reaccionaria con respecto a los programas sociales. Los de cambiemos, corren unos a otros a ver quiénes son los más reaccionarios, diciendo que los piqueteros o los que tienen planes sociales prácticamente habría que condenarlos a algún tipo de suplicio. Por ejemplo, el intendente, el jefe de gobierno de la ciudad, diciendo que hay que sacarle los programas sociales a las mamás que tienen chicos y no cumplen con el sistema educativo, cuando resulta que del sistema educativo chicos que no van al colegio y no tienen programas sociales. ¿Y qué se va a hacer con eso? Eso no es un problema de programas sociales,
es un problema de la educación, que había que darle un tratamiento con especialistas sobre educación, no tomar también como chivo expiatorio de los procesos de dificultades que hay en relación a la asimilación del colegio para muchas familias, tomarlo como un problema de castigos y premios contra los que tienen un programa social. Acá hay mucho de campaña electoral para el año que viene y poco de soluciones en serio y discusiones en serio sobre los problemas que hay. Beliboni, muchas gracias por este contacto con Redacción Abierta y por sumarse gentilmente hoy. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba entonces el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, dando su mirada. Ellos han sido muy críticos sobre esto. Es más, muchas de las organizaciones han puesto la lupa diciendo, bueno, se viene, ¿qué? Un recorte de la inversión social en esto. Quieren estigmatizar, como dijo Beliboni, a los movimientos sociales. Vos decías recién, Piti, que muchos de las personas que están en la cooperativa tienen ese sustento. ¿Qué te pasa cuando escuchas algunos discursos que hablan directamente, dicen planeros, vagos? Digamos, ¿cómo lo tomás? A mí me duele saber que nos tratan de esa manera porque nuestra cooperativa está compuesta del 50% de mujeres que tienen hijos y que tienen que dejarlos solos para poder trabajar, y muchos de esos hijos en el sistema educativo de este año, sobre todo los que entraron al primer año del secundario, se quedaron sin banco en las escuelas. Primero que no entendieron de qué se trataba el CIDI, y después que tampoco no encontraron cupo, no encontraron una respuesta del gobierno para poder solventar ese problema que tienen con los niños en las escuelas. O sea, es educación. Al decir, por ejemplo, del jefe de gobierno porteño, esas personas deberían perder la asistencia que reciben, cuando el problema no fue de ellos, ¿no? No, la verdad que no debieran perder esa asistencia porque el problema no fue de ellos. El problema fue realmente del sistema que no supo decir las cosas a tiempo. Cuando hablamos de las villas decimos que creemos que todo el mundo, cuando hablamos de estas cosas creemos que todo el mundo tiene el derecho a saber todo lo que está sucediendo, pero cuando hablamos de las villas tenemos que ver que son, primero, nuestra villa es una villa de carreros. La mayoría de la gente no tiene educación, poco acceso a la información y menos acceso sobre todo a esto de las redes sociales digitales, digamos. Claro, entonces eso lleva a que esa poca información, le dijeron tienen que hacer el CIDI para poder entrar a la escuela secundaria. Le preguntaron tantas cosas que dijeron ¿por y para qué? No entendieron nada, porque no hubo una información más cercana a esa gente, porque la escuela no se acercó o no los llamó a una reunión a decirle, che, por esto y aquello tenés que hacer el sí, de esto se trata. Dijiste la mitad de las personas que componen la cooperativa son mujeres que salen, que trabajan y que por ende tienen una beca de trabajo y también tienen hijos y también necesitan que esos hijos sean insertados en el sistema educativo y por ende las resoluciones que puedan tomar en contra de esas mujeres no me parecen muy buenas. Más que gráfico. ¿Cómo lo ven ustedes? Fabiana, vos hablabas recién de eso, digamos, del tema de educación, digamos. Pero, por ejemplo, digamos, hablaste de algunas personas, mujeres sobre todo, que van al comedor, que a veces no pueden dejar el cuidado de los hijos y tienen que recibir esa asistencia también. Sí, por supuesto. Y aparte, digo yo, los programas y los proyectos son todos hablados muy lindos, pero después hay que ejecutarlo, ¿entendés? Porque digo yo, si vos a esa mamá le enseñás algún oficio, también tiene que salir al mundo laboral. Y formalmente, es como decían recién ellos, que tiene un montón de trabajadores, el negro por todos lados, y como la señora decía recién también, que no se ven. Sí se ven, hay cosas que sí se ven, lo que pasa es que ellos no lo quieren ver, el Estado y el gobierno no los quiere ver. Es muy difícil aceptar y es muy fácil hablar de aquellas personas que dicen los planeros, que no hacen nada,
y uno lo ve todos los días. Es feo ver a un niño ya ir a un comedor, o sea, feo para el resto. Los chicos tendrían que comer en su casa con sus padres y sus hermanos sentados en una mesa. No deberían existir los comedores, porque, o sea, como que los desvinculás todo el tiempo de la familia, los niños. Es muy duro ver esa realidad, es muy duro de ver a un niño yendo con una vianda a buscar la comida todos los días al comedor, cuando ellos deberían estar sentados en la mesa de su casa. ¿Aaron? Y la mamá, Sí, la mamá se debe sentir contenida. Primero que lo que yo te decía recién, educarla a la mamá esa, ¿entendés? O sea, darle una asistencia, o acá con el plan social, con el potenciar trabajo, con todos los programas estos que están y que son muy buenos y que no se lo deberían sacar, porque es fácil de decir, la villera cobra, el villero cobra sin hacer nada. No todos atraviesan eso. O sea, y muchos atraviesan muchas necesidades de distintas índoles. Y bueno, lamentablemente uno lo ve todos los días a eso. O sea, nadie te tiene que enseñar ni una foto ni pasarte un video, ¿entendés? Más que gráfico, sí. Fabi. ¿Aaron? Sí, yo creo que, bueno, nosotros en nuestro caso, la pandemia nos permitió salir a buscar a los pibes y las pibas de la calle. Nos generó por primera vez entablar una mesa de trabajo con un montón de organizaciones, fundaciones. Nos unimos 12 organizaciones, fundaciones, y armamos una mesa con el Estado, y eso nos permitió poder sacar a los pibes de la calle. Y lo primero que empezamos a ver era, bueno, ¿qué hagamos? Alojamiento y comida, porque es lo principal, sacar a los pibes del frío. Básico. Después que empezamos, salud. Después que los pibes ya estaban vacunados, que tenían la salud, que tenían la comida y tenían un hogar para poder dormir, empezamos con las organizaciones a sostener, a dar oportunidades, empezar a pensar que los pibes, el 95% de los pibes y pibas están con problemas de consumo, y empezar a sostener, porque empezamos nosotros sin tener un título o algo, empezamos a sostener la recaída y empezamos todo el proceso. Y un proceso de varios años nos permitió poder tener y empezar a trabajar con pibes y empezarle a inculcar que ellos en un par de años van a ser formadores. Es decir, nosotros ahora salimos en la calle con pibes que estaban en la calle, entonces cuando el impacto que ven los pibes, cuando nosotros le damos un plato de comida y es el pibe, el amigo que estaba durmiendo con él en la plaza, claro, para ellos es impagable. Entonces yo creo que no está todo perdido, me parece que hay oportunidades. Hay que seguir sosteniendo la organización en los centros comunitarios que vienen a hacer un trabajo espectacular. Hay que dejar de formalizar. Pero también, digo, lo hablo con ustedes que por ahí tienen organizaciones, proyectos integrales, y muchas veces se pone el foco, dicen, las organizaciones que manejan la ayuda social, digamos, y se las estigmatiza y no se ve el laburo que hacen en territorio, pero ¿no? Son diferentes, yo creo. Es decir, una cosa es el centro comunitario, las ONG, las fundaciones, y otras son las organizaciones de partidos políticos. Es decir, nosotros sí, está claro, pero digo, muchas veces se ve, digamos, el otro día veía, digamos, las crónicas, por lo menos en el centro porteño de la Campe, más allá de que puedan coincidir o no, pero era mostrar cuando se bajaba el centro, pero en ningún lado quizás se mostró la otra cara de esas organizaciones que están en los barrios, que tienen, por ejemplo, muchas tienen merenderos, muchas tienen comedores. Hace 5 años que nosotros queremos vincularnos con el Cedronar y es muy difícil poder llegar ahí y que nos den un subsidio o algo, porque no nos reconocen como organización de territorio, entre comillas, y nosotros venimos haciendo un trabajo hace muchos años en un montón de barrios. Es decir, nosotros estamos con un montón de referentes sociales sacando pibes en la calle, y capaz que no lo hacemos muy visual, entre comillas, entre redes, claro, porque no somos, siempre tendemos como que hacer eso por ahí, muchas veces estás alimentando el ego de la persona que está haciendo caridad, claro, y no estás haciendo un trabajo, un proceso a largo tiempo, que es el que más dura, que es el que te duele más, el que por ahí te ven frustrado a tu casa, y te preguntas un montón de cosas, dejas un montón de cosas, familia, hijos, para hacer esa tarea, es lo más difícil. Y por ahí el Estado lo ve de alguna forma, porque nosotros venimos trabajando por ahí, después de pelear varios tiempos con la municipalidad, pero por ahí en el Estado Nacional nos cuesta mucho más a nosotros poder vincular con las organizaciones, con las secretarías que nos tienen que dar una mano. Con el tema adicciones en los barrios es un tema muy complejo. En Córdoba es un tema hiper complejo. O sea, venimos trabajando mucho. Lo que me decide el Cedronar, digamos que, bueno, teléfono, ¿no? Porque la verdad podría hacerse un buen laburo. Gonzalo, ¿cómo lo ves? En general, digo, si querés retomar algo.
A mí me parece que no solo deberíamos, o sea, nos gusta, además del hacer y que ese hacer sea paso a paso, digamos, siguiendo una utopía, digamos, construida, co-construida con otros, ¿sí? También nos parece que no solo debería reconocerse esos trabajos o reconocerse esa inversión pública, digamos, en la parte humana más básica, digamos, de subsistencia, de alimentación, de bienestar, sino que ahí, para nosotras y nosotros, reside, ¿sí?, un potencial de saber humano inconmensurable. Cuando nosotros vemos y nosotras vemos la capacidad que tienen las vecinas, los vecinos de resolver problemas en los cuales cualquiera de clase media, digamos, o que tuvo algunas bases, nos desarmaríamos, digamos, y el potencial que tienen de comunicación, de solidaridad, de construcción de sentidos, ¿sí?, de construcciones de redes de colaboración, también vemos que hay un saber que necesita ser reconocido, como orientadores, como faros orientadores hacia dónde debemos como sociedad, ¿sí?, dirigirnos. O sea, no solo acompañar la necesidad alimenticia y de educación, sino que implícitamente en todas las personas que sufren, digamos, la marginalidad, la estigmatización, la pobreza, existe, de nuestro punto de vista, un acervo humano con un potencial transformador inmenso. Entonces, lo que intentamos hacer de la Morera, y creemos que bueno, articulado con otros espacios, digamos, como la Secretaría de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba y otras instituciones, digamos, que creemos que no solo que hay que acompañar, asistir, esa dimensión, sino que tenemos que reconocer, ¿sí?, lo que sucede ahí, o sea, como un potencial de saber transformador, ¿sí?, que debería orientar las políticas futuras, presentes y futuras. El saber... Sí, no sé si me explico, ¿no? No es solo el saber... Quizás, digamos, sí, que yo lo puedo traducir, como vengo por ahí, o me gusta que desarmen un poco los conceptos de sentido común, esto de todos quieren o creen saber y opinar qué decirle a quienes no tienen recursos, a la gente pobre, sí, digamos. Exactamente. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y darle de comer nada más. Bueno, nosotros por ahí pensamos no solo así, sino que al revés. Bien. O sea, preguntarnos, ¿sí?, qué saberes, qué conocimientos, qué potencialidad humana reside en esos espacios. Lo que pasa es que estamos asediados por el miedo, asediados por la urgencia, por la fragmentación social. Lo que me pasa a mí no tiene que ver con lo que le pasa al otro o a la otra. Y eso, ¿sí?, en estos espacios, en la villa donde trabajamos y donde, ¿sí?, sucede mucho menos que en otros espacios. Entonces ahí hay un potencial de conocimiento que nosotros entendemos que aunque no lo veamos en el corto plazo, ¿sí?, nos parece muy importante construir estas experiencias de hacer compartido, en los cuales la palabra, el cuerpo, el saber, la capacidad comunicativa de las vecinas, los vecinos del barrio, son parte de la construcción, ¿sí?, y poder resolverlo inmediato pensando en el horizonte de futuro, digamos, incluyendo ese conocimiento como parte integral, como decía al principio, del camino a seguir, digamos, porque también tenemos que animarnos. Lo hemos mostrado más de una vez, digo, por ahí también, bajar esos conceptos que vos decís, sí, más de una vez lo hemos mostrado en esta pantalla, el laburo que hacen con talleres, con el proyecto Flor de Laburo, por ejemplo, en Barrio Los Sauces, que es un proyecto sociolaboral espectacular, bueno, como muchas de las organizaciones acá, digo, que se traduce en términos concretos. Me queda poquito tiempo, nomás puedo cerrar un toque con vos, Gisela, para ver si más o menos el panorama que daba el dirigente nacional, Eduardo Beriboni, decía, bueno, se enfoca acá y no se enfoca allá. ¿Por qué crees que se hace un enfoque, digamos, de tipo político, obviamente, más político que económico en la cuestión del gasto? Digo, hablaba de las grandes evasiones y demás, si no se pone la lupa ahí, si se pone, por ejemplo, en el gasto social. ¿Se podría sacar más de acá que de acá? Siempre, siempre, y la verdad que uno cuando analiza siempre la torta de lo que es el Producto Bruto Interno, en realidad la producción, hay un constante tironeo, digamos, de los diferentes sectores de quién se lleva más, ¿no? Y bueno, y acá en realidad
creo que bueno, en esto de pensar hacia dónde van los recursos, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la urgencia, ¿no? Y realmente lo que hemos visto ahora es que la urgencia está puesto justamente en el dólar y en la capacidad de generar reservas, en la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo los compromisos que se asumieron allí, ¿no? A partir de eso es que, bueno, cada sector tiene siempre la posibilidad de, o en realidad tira para sus propios intereses, ¿no? Entonces vemos los sectores productivos por un lado, los sectores financieros por el otro, los sectores sociales por el otro, y bueno, y quién ejerce esa mayor capacidad es como termina configurado el tablero, ¿no? También, y en eso no es solamente política económica, mucho tiene que ver con la política, ¿no? Incluso hasta el nuevo ministro no es economista, sino que es político también. Pero creo que hoy, en realidad, el foco o el objetivo tiene que ver con determinadas urgencias que a lo mejor, desde el punto de vista social, no se les entiende el impacto tan directo, y desde el punto de vista macroeconómico tienen un impacto que tiene que ver justamente con la urgencia del país, ¿no? Y un ejemplo concreto son las reservas internacionales, que parece una cuestión tan abstracta, ¿no? Que uno no sabe con qué significa esto, ¿no? Y en realidad, para explicarlo lisa y llanamente, es como la rueda de auxilio, ¿viste? Cuando uno tiene la rueda y va a estacionar un auto y le ponen una rueda para que no se estrelle contra la pared. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos tiempos de los errores no forzados, incluso del gobierno, donde un ministro de Economía renunció por Twitter, a los 7 días se va la otra, y se produjo en julio un descalabro no solamente financiero, también económico, donde vimos remarcaciones de precios, donde incluso en julio terminamos con un 7,4% de inflación. Bueno, todo esto justamente hace pensar en hacia dónde se dirige la cuestión, ¿no? Lo que se vio ahora es que todo va destinado al dólar, a contener el dólar, y a que determinados sectores financieros, llamados el mercado, digamos, no se vuelvan más locos y confíen y empiecen a invertir y se tranquilice la cuestión, ¿no? Pero bueno, ahora la segunda lupa tiene que ver en cómo frenamos la inflación y prestamos la atención sobre todo en el poder adquisitivo, en los movimientos sociales, en el trabajo informal y los distintos aspectos que, bueno, que creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Les agradezco a todos. Bueno, primero el tratar de desarmar un poco estos conceptos y también bajar, como decías vos, ¿no? De esa cosa que parece abstracta la economía al territorio, a lo real, y a muchos también felicitaciones por el laburo que hacen. Y una verdadera lástima. Queríamos mostrar, ¿no? De otra manera. No tengo más tiempo, Fabi, bueno, si no, seguiríamos. Digo, no, el país, de que vivimos en un país re lindo, y una lástima que sucedan estas cosas, ¿no? Muchas gracias a todos. Dale. Pausa y ya hablamos sobre un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín con un historiador, aquí en Redacción Abierta. Ya venimos.